Amados hermanos, qué difícil estar distanciado de la iglesia, pero qué bendición la tecnología que puede ayudarnos a compartir la palabra, a compartir unos momentos juntos. Estamos en un momento complicado en las naciones. Dios está limpiando las naciones. Dios está probando las naciones. Él está llamando a las naciones al arrepentimiento. Está preparándonos para un gran despertamiento. Es un año de gran gozo, es un año de gran visión. Debemos confiar en lo que Dios nos ha dicho y tener paz. Debemos confiar en el Salmo 91. Debemos confiar en lo que dice la Escritura. Queremos en esta hora poder compartir la palabra de Dios y lo que Dios nos vaya diciendo. Vamos a orar, amado Padre. Levantamos los ojos a ti, porque tú eres nuestro Padre. Aunque tú eres el Dios Todopoderoso, tú sirves como un padre sirven a sus hijos. Tú no eres un Dios que se deja provocar por la maldad del hombre. Tú no eres un Dios que está derramando su ira. Tú estás probando las naciones. El día de tu ira todavía no ha llegado. Es tiempo de llamar a las naciones al arrepentimiento. Señor, oramos por las naciones más sufridas. Oramos por Italia. Oramos por España. Oramos por Irán. Oramos, Señor, por estas naciones más azotadas. Oramos por Venezuela y Nicaragua tan azotadas. Señor, ten misericordia. Usa todo esto para limpiar el hombre. Usa todo esto para volvernos a ti. Gracias por la cuarentena a la cual ha llamado la presidenta. Señor, oramos por la presidenta y sus ministros. Nos detenemos para orar por Bolivia y alzamos los ojos y oramos por Bolivia. Oramos por los senadores, los diputados, los ministros, el ministro de Salud, los médicos, los hospitales. En el nombre de Jesús, Señor, reprende esta pandemia de Bolivia. Levántate como un gigante, guarda a tus hijos. Mira que la nación como se ha humillado delante de ti. Mira la nación humillada delante de ti. De nuevo estamos humillados delante de ti, confiando en tu misericordia. Confiamos en tu compasión. Confiamos en ti. Gracias, Jesús. Gracias porque tú oyes nuestra oración. Gracias, Padre. Gracias que podemos levantar los ojos a ti con libertad. En el nombre de Jesús. Amados hermanos, la última vez que yo estuve compartiendo, estábamos hablando sobre el añadir a la fe virtud. Y hemos hablado que la virtud, según Dios, una cosa es el concepto humano, otra cosa es el concepto divino. Son dos cosas diferentes, el humano y el divino. Por ejemplo, cuando habla de las bienaventuranzas y dice bienaventurado, la palabra usada es la palabra Macarios, que quiere decir feliz. Pero no es feliz según el hombre, porque según el hombre la felicidad se basa en los bienes de esta tierra, en los placeres mundanos. Pero la felicidad según Dios se basa en el conocimiento de Él, en el corazón humilde, en la mansedumbre. Entonces los conceptos de Dios son más altos que nuestros conceptos. Al igual que lo que hemos estado hablando, la virtud. La virtud para Dios es la sabiduría que, por ejemplo, tenía Cristo para poderse relacionar con el Padre. Y quiero un poquito más profundizar en el concepto de sabiduría. Porque todos oramos por sabiduría. Todos pedimos sabiduría. Los hombres que creen en Dios quieren sabiduría. Pero hay un elemento que a veces pasamos por alto cuando hablamos de la sabiduría. Perdón, hermanos. Sabiduría es la habilidad para vivir en comunión con Dios. Implica algo muy importante, de lo cual quiero hablar esta mañana,
para que podamos obtener sabiduría. Porque todo lo que obtenemos de Dios debemos aprender a administrarlo. Por ejemplo, las lenguas es un don de Dios. Y nos da Dios las lenguas, pero nosotros hablamos cuando a nosotros nos parece. Nosotros las administramos. Entonces hay una correcta administración de las cosas de Dios. ¿Cómo administramos la sabiduría? Déjeme decirle algo. La sabiduría implica armonía con la inteligencia. La armonía con la inteligencia. Implica la inteligencia, la prudencia de Dios. ¿Qué es la inteligencia? Es la expresión de la sabiduría, es como la sabiduría se expresa. Es la prudencia de Dios. Es la administración del trono de la sabiduría. La inteligencia es como el trono de Dios quiere que administre la sabiduría. Inteligencia quiere decir discernimiento, habilidad para evitar el engaño. Quiere decir habilidad para usar la sabiduría para caminar en el camino de Dios. Quiere decir el uso no personal de la sabiduría. Entonces, no es suficiente sabiduría, necesitamos inteligencia. Hablamos de la sabiduría y nos olvidamos de la inteligencia. Veamos algunos ejemplos. En Isaías 11, en el versículo 2, si pueden buscar, Isaías 11, versículo 2, vamos a leer un texto muy interesante sobre Jesucristo. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Nota que el espíritu de sabiduría no es solo espíritu de sabiduría, es espíritu de sabiduría y de inteligencia. Necesitamos sabiduría si quieres caminar en la virtud, que es caminar en la vida del Espíritu, que es el Espíritu camine en uno, los caminos de Dios. Si quieres sabiduría, debes orar también para inteligencia. Porque nota que Dios no solamente dio a Jesús espíritu de sabiduría. Sabiduría no es suficiente, necesitamos inteligencia. Otro ejemplo está en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 1 y el versículo 20. Podemos buscar, por favor, Daniel 1:20. Así dice la Escritura, en Daniel 1:20. Espero que ya tengan el versículo. Dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey les consultó, no los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Entonces vemos sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia. Ambas cosas caminan juntos. Está hablando de Daniel y de sus amigos. Y dice que en todo asunto que el rey les consultó, los halló 10 veces más que todos los magos porque tenían sabiduría e inteligencia. No basta sabiduría. Debemos aprender sabiduría e inteligencia. Esto es muy importante para tu vida práctica con Dios. Si tú no entiendes las Escrituras y pides sabiduría, no es suficiente pedir sabiduría. Debes pedir sabiduría y debes pedir inteligencia para la sabiduría, para poder aplicar la sabiduría. La inteligencia te va a enseñar cómo aplicar la sabiduría. En Daniel 5, hablando en el mismo libro de Daniel, sobre Daniel, primero hemos hablado de Daniel y sus amigos, y ahora Daniel 5 va a hablar solamente de Daniel. Daniel 5, versículo 11. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. En los días de su padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, rey, constituyó jefe de todos los magos, astrólogos, etcétera, etcétera. En Daniel no solamente se halló sabiduría e inteligencia. ¿Por qué no sabemos aplicar bien la sabiduría? ¿Por qué cometemos errores con la sabiduría?
¿Por qué Dios nos da sabiduría y de pronto empezamos a predicar cosas de interés del hombre? Dejamos de enfocarnos en Dios porque nos hemos olvidado de la inteligencia. Déjame ver otro versículo. La Biblia está llena de sabiduría e inteligencia. Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Espero que estén hallando Colosenses, Efesios, Filipenses, Colosenses, Efesios, Filipenses, Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Queremos entender el propósito eterno para el cual hemos sido llamados. Queremos caminar en él. Debemos añadir a nuestra fe virtud. Y hemos visto que según Corintios 1:30, la lista en Corintios 1:30, la virtud se refiere a la sabiduría que nos va a conducir en el camino del propósito. Pero vemos que para poder caminar correctamente en esta sabiduría, porque les voy a dar un ejemplo de cómo alguien tiene sabiduría y no camina correctamente. Debemos buscar inteligencia. Estoy tratando de ayudarles en su vida práctica con Dios. En el libro de Deuteronomio, el Señor te va a proteger, hermano. Dios dice en esta hora, no temas, no escuches las noticias de temor, no propagues las noticias de temor, dice el Señor. En este momento, el Espíritu de Dios está tratando de ministrarte paz. Veo personas afligidas y el Espíritu de Dios dice, paz a ustedes, que yo guardo mi rebaño. Solamente vuélvete al Señor. Perdona a los que te han ofendido en esta hora. Perdónales, bendíceles. Él te va a cuidar de toda esta pandemia. El Señor me está diciendo, yo voy a cuidar mi pueblo, yo soy capaz de cuidar mi pueblo, dice el Señor. Dice el Espíritu, tengan paz. Ahora dice el Espíritu, quiero ministrarles mi paz. Mi paz desciende sobre cada casa donde hay un hijo mío, dice el Señor. Deja que mi paz te controle. No apagues mi paz con las noticias de maldad, con las noticias de dolor, con las noticias negativas, dice el Señor. Ten paz. Señor, recibimos tu paz en esta hora. Da paz a la nación, da paz a la presidenta, a los ministros, da paz, por favor. Gracias, Padre. Estábamos hablando de la inteligencia y Deuteronomio, el capítulo 4, espero que estén allá, fácil de hallar el libro de Deuteronomio en la Biblia. El versículo 5 y 6. Miren, yo les he enseñado los estatutos y decretos como Jehová mi Dios me ha mandado, para que hagan así en medio de la tierra en la cual entraron para tomar posesión. Guárdense, pues, de ponerlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido o inteligente es esta gran nación. Así que vemos a Cristo, que Dios le dio sabiduría e inteligencia. Vemos a los hombres de Dios, que Dios les dio sabiduría e inteligencia. Vemos el deseo de Dios para que nosotros tengamos sabiduría e inteligencia. Vemos que el testimonio del pueblo de Dios es testimonio de sabiduría e inteligencia. ¿Puede uno tener sabiduría y andar en caminos que no sean del Señor con esta sabiduría? Sin duda. Porque vemos un hombre sabio, pensamos que es un hombre aprobado por Dios. Lo que debemos entender si es un hombre que está administrando correctamente la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios es un don.
La Biblia dice que si tú pides sabiduría, Él te va a dar en abundancia. Entonces vas a tener sabiduría en abundancia. Si te vuelves al Señor, tienes paz y le pides sabiduría, Él te va a dar sabiduría en cualquier área, en las áreas de tu trabajo, de tu actividad, de tu estudio, de tus relaciones, en las áreas espirituales, Él te va a dar sabiduría. Pero como hemos visto, la Biblia nos manda a buscar no solo sabiduría, sino inteligencia. Salomón tuvo sabiduría porque se humilló delante del Señor. Salomón quebrantó su corazón, se humilló delante de Dios y Dios le dijo, te voy a dar sabiduría, pero vamos a prestar atención en lo que Dios le dice. Porque Salomón tiene sabiduría como ningún otro, pero después tiene una vida totalmente desagradable al Señor. No solamente una vida que no buscaba a Dios, pero una vida llena de ídolos, de pecado, una vida totalmente inmoral, siendo tan sabio. Porque usó la sabiduría para su beneficio, para brillar en su nombre, en su independencia. No tuvo inteligencia para mantener la sabiduría de Dios para la gloria de Dios. Este es el problema con cualquier don. Salomón tuvo sabiduría, pero lo usó para brillar él, para él ser conocido. Déjame leerte algunos versículos y mostrarte cómo el hombre más sabio de la tierra no usó bien la sabiduría de Dios. ¿Quieres virtud? ¿Quieres sabiduría para andar con Dios, para andar en el propósito? Para que en el día de eternidad Dios te apruebe? Déjame decirte, necesitas inteligencia también. Lamentablemente leemos la Biblia y no leemos con calma y no prestamos atención a lo que el Espíritu está diciendo. El Espíritu es un espíritu de inteligencia y sabiduría, como hemos leído sobre Cristo. Este es el Espíritu que está ministrándonos ahora. Es el Espíritu que está descendiendo ahora. Yo puedo percibir la presencia del Espíritu porque está tocando las casas, está calmando nuestros corazones, está limpiando la tierra y está hablando paz a su pueblo. Mateo 12, versículo 42. Dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación. Mateo 12, 42, perdón si no te he dado tiempo para buscar. Mateo 12, 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Cristo era más que Salomón porque Cristo no solamente tenía sabiduría, sino vivía una vida digna delante de Dios, una vida santa, una vida apartada, una vida ejemplar, una vida de comunión con Dios. No fue así Salomón. Salomón tenía sabiduría, pero vivió después una vida totalmente apartada de los principios del Señor. El problema es, podemos decir, ¿cómo es posible que un hombre que haya recibido un don de Dios viva de esta manera? ¿Por qué Dios no le quitó el don? Pero en Romanos, si podemos ir a Romanos, capítulo 11, versículo 29, dice así, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Una vez que Dios da un don, una vez que Dios da un llamamiento, no lo quita. Supón que dio a un hombre un llamamiento para ser profeta. Y el hombre comenzó a andar con el Señor y por alguna razón se desvió, se enorgulleció. Eso no quiere decir que Dios le va a quitar el don. Puede volverse un ebrio, un borracho, un alcohólico y el hombre sigue con el don. Porque los dones son irrevocables. Por eso las lenguas siguen vigentes. Porque una vez que Dios dio las lenguas, son irrevocables.
Dios ha dado los dones una vez en Pentecostés y estos dones son irrevocables, por eso siguen vigentes. Por eso decimos mal que el don era para aquel tiempo, no, porque los dones de Dios son irrevocables, nunca Dios levanta sus dones. Una vez que da un don, no lo levanta para nada. Entonces Dios dio a Salomón un don. Salomón fue un hombre extremadamente sabio. Salomón tenía sabiduría como ningún otro, pero sin embargo vivió una vida totalmente apartada de los principios de Dios. Llegó a ser un hombre depravado, llegó a ser un hombre que quemaba a ídolos, que edificaba templos para los ídolos más abominables. Salomón tuvo un final terrible, aunque después se arrepiente, pero la vida de Salomón no fue sabia. Sin embargo, él fue el hombre más sabio de toda la tierra en aquellos días. Vamos a leer algunos ejemplos. No temas, dice el Señor. Una vez más Dios me está insistiendo. El Espíritu Santo me está insistiendo. No temas. No temas por tus hijos. No temas por los que están lejos. Siento algunas personas que tienen personas queridas lejos. Y el Señor dice, no temas. Si invocas mi nombre sobre ellos, aunque ellos no me conozcan, yo los voy a guardar. Y Primera de Reyes, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, en el capítulo 4. Estoy fascinado con este asunto que encontré, que el Espíritu me ha mostrado, nunca lo había visto, yo siempre he orado por sabiduría, pero no había tomado el cuidado de leer lo que la Biblia dice cuidadosamente. Primera de Reyes 4, vamos a ver los versículos 29, 30 y después el 34. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Imagínense, venían de todos los pueblos, de todos los reinos, del mundo conocido, para oír la sabiduría de Salomón. Y Salomón estaba quemando incienso a dioses ajenos. Y Salomón estaba viviendo una vida inmoral. Y él disertaba sabiduría y venían de todos los pueblos. Ahora con Cristo venían igual, salían las personas y lo buscaban para oírle, pero él vivía una vida no solo de sabiduría, sino de prudencia delante del Señor. Esta es la inteligencia. Esta es la inteligencia. Vamos a leer otro versículo, por favor. Abre tu Biblia en Primera de Reyes. Imagínate predicando y no puedo moverme, tengo que estar sentado. Ay, ay. Primera de Reyes 11. Qué incómodo no verte, qué incómodo no abrazarte, qué incómodo no saludarte, pero Dios nos prueba. Ya ha de llegar la hora, el día, cuando nos veamos nos vamos a abrazar como nunca. Primera de Reyes 11, voy a leer del versículo 1 al versículo 8. Mira el final de Salomón, a dónde llegó Salomón, siendo sabio. Mantuvo su sabiduría hasta el final, porque los dones son irrevocables. El rey Salomón amó, además, a la hija de Faraón. Imagínate. Se casó con la hija de Faraón, con una de las tantas. A muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas. Gentes a las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no te lleguen a ellas, ni ellas llegarán a ustedes, porque ciertamente han de inclinar sus corazones tras sus dioses. Imagínate, Salomón, el hombre más sabio, sabiduría dada de Dios, el mundo entero viniendo a oírle, a verle, de las naciones más lejanas. La reina de Saba vino del último de la tierra, dice la Escritura, de Etiopía. Viajaban meses para oír a este hombre. Y este hombre
amando a las mujeres de Edom, de Amok, de Moab, a las Ceteas, a las de Sidón. A estas, pues, dice, se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron sus corazones. Tuvo 1000 mujeres, 1000 mujeres de todos los pueblos, y les edificaba templos. Y Salomón vivía una vida inmoral, y era el hombre más sabio de la tierra. Entonces sabiduría no basta, necesitamos desesperadamente, pero necesitamos inteligencia. Cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón a dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Moloc, había que ofrecer niños. A todos estos a Quemos había que ofrecer seres humanos. Había que, en el mismo Jerusalén, estaban ofreciendo niños inocentes, quemando niños, sacrificando vidas humanas. Porque Salomón les había permitido, les había construido los templos, había construido los ídolos, el hombre más sabio de la tierra. Entonces necesitamos desesperadamente de sabiduría. Necesitamos desesperadamente de inteligencia. Necesitamos desesperadamente de sabiduría y de inteligencia. Debemos buscar sabiduría y debemos buscar inteligencia. La inteligencia es la prudencia de Dios. La inteligencia es la administración de Dios del trono, la forma de administrar desde el trono de Dios. Inteligencia, hay por lo menos 3 tipos de inteligencia. En esos 3 tipos de inteligencia, Cristo se movía. Está la inteligencia natural para las cosas naturales, para la ingeniería, la física, la arquitectura, el arte, la escritura, la tecnología. Esta es la inteligencia natural. Después está la inteligencia que llamamos la inteligencia emocional. Inteligencia emocional se trata de cómo nuestras emociones nos pueden hablar, cómo hablamos con nuestras emociones. A veces en la vida cristiana, pensamos que las emociones son ilegales, pero Dios nos ha hecho con emociones y debemos aprender a administrar las emociones, a tener inteligencia emocional. Y por último está la inteligencia espiritual. Jesús tenía inteligencia natural, admirable, tenía inteligencia emocional admirable y tenía inteligencia espiritual. Y él usaba el 100% de su inteligencia. Era el hombre más sabio y era el hombre más inteligente que ha habido en esta tierra. Entonces necesitamos sabiduría, pero necesitamos inteligencia. Mira, por ejemplo, Lucas, el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, el capítulo 2, quiero moverme porque estoy acostumbrado a moverme y estoy aquí atrapado en una silla. Lucas 2, 46. Y aconteció que después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, es decir, se había perdido el niño, y los padres desesperados lo buscaron por todas partes, y claro, nunca pensaron debe estar en el templo. Habían ido al templo, habían ido con toda la familia, estaban regresando, no había el niño, volvieron desesperados,
Y lo buscaron entre los familiares, lo buscaron en todas partes. Y lo último, claro, lo último que se les ocurre a los padres es buscar en el templo. Y lo encuentran en medio de los doctores. Este es Jerusalén. Es el lugar donde están los hombres más inteligentes de los rabinos. Eran los doctores de la ley, eran los más inteligentes. Y él estaba en medio de ellos, oyéndoles y preguntándoles, y todos se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Porque él hacía preguntas. Esta era una técnica del rabí que había desarrollado su inteligencia más alta, y era una técnica a través de la cual hacías una pregunta y la pregunta te confrontaba a ti con Dios y con tu relación con Dios. Él a sus 12 años dominaba, y los rabinos decían, dominaba esta técnica, perdón, y los rabinos decían, mira su inteligencia. Entonces esto se trata de inteligencia, no de sabiduría, sino de inteligencia. Este se trata de la inteligencia natural. Esa es la inteligencia que Dios ha dado a cada ser humano. Él, por ejemplo, en aquella época, solamente los muy eruditos leían el más alto hebreo, y él leía el más alto hebreo, oraba en el más alto hebreo, hablaba hebreo, dominaba perfectamente el hebreo, pero no solamente dominaba el hebreo, hablaba el griego, hablaba arameo, hablaba latín. Esta era inteligencia natural. La inteligencia natural de él era extraordinaria, mucho más allá de su época. Una inteligencia que hasta ahora nos sorprende. Él ha sido el ser más inteligente que ha habido en la tierra. Pero él tenía inteligencia emocional también. Él también sabía cómo manejar sus emociones. No las negaba. Dios no nos llama a negar nuestras emociones, sino nos llama a saber leer nuestras emociones y a saber conducir nuestras emociones, y que nuestras emociones nos ayuden a hacer lo correcto. Inteligencia, estamos hablando sobre inteligencia. Mira la inteligencia emocional de Cristo. Juan 12. El Evangelio de Juan, el capítulo 12 y el versículo 27. Ahora está turbada mi alma. Esa frase está hablando de todas sus emociones. Estaba afligido extremadamente en sus emociones. Y él no negaba sus emociones. Él no las reprimía. Él usó esta emoción para volverse a su Padre. Cuando tienes emociones, si eres inteligente emocionalmente, vas a usar las emociones para poderte llevar al perdón, a la oración. No niegues tus emociones, sé inteligente en tus emociones. Él era inteligente en sus emociones. Entonces, ¿qué hizo cuando habló de su lucha emocional? Él no negó su lucha emocional. No dijo, no puedo tener luchas emocionales. Él canalizó su lucha emocional y dijo así, ¿qué diré? Padre, sálvame. Pero si he llegado para esto a esta hora. Entonces, la emoción, le dijo, es un momento crítico. La emoción debería ayudarnos si tuviéramos inteligencia emocional. Ahora mira otro ejemplo. Lucas 22, del 39 al 46. Lucas 22. Estás allá ya en Lucas 22, versículo 39. Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos
a distancia como un tiro de piedra puesto de rodillas, diciendo, oró a su padre, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Usó su emoción para orar. Usó el dolor su alma para clamar a su padre. Pero mira ahora, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. No vino el ángel para reprenderle porque está hablando de sus emociones, vino el ángel para fortalecerle. Y estando en agonía, es decir, se estaba muriendo literalmente. Lucas es un médico y está describiendo una muerte porque está teniendo una hemorragia externa y esta hemorragia externa, lo puede llevar a la muerte. Y literalmente, naturalmente se está muriendo. Y estando en esta agonía, ¿cómo estaban sus emociones? Sus emociones estaban totalmente afligidas, totalmente alteradas. ¿Cómo puedo describir este momento de sus emociones? Pero ¿qué él hacía al ver esta emoción? Oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esta era la hemorragia, que es hemorragia externa, que dicen los médicos, cuando empieza esta hemorragia no hay manera de salir, y llegas a morir. Pero él usaba su emoción, él usaba la agonía para orar intensamente. Y estando en agonía oraba más intensa y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando se levantó de la oración, cuando fue consolado, cuando Dios consoló sus emociones, él no negó su emoción, él habló de sus emociones con su Padre. Habla de tus emociones con tu Padre. Ora con tus emociones. Deja que tus emociones sean el camino para llevarte a la oración, a la humillación, al perdón. Vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Los discípulos no sabían manejar sus emociones y se dejaron llevar por la depresión, porque cuando uno está deprimido duerme para escapar del dolor. En lugar de orar, como lo hizo Cristo en ese momento en que sus emociones estaban agonizando de dolor, los discípulos se durmieron, se dejaron escapar por la depresión. Pero nota que Jesús no les reprendió por su emoción, no. No les dijo, ¿por qué se han puesto tristes? ¿Qué les pasa? Sean espirituales. No. Les dijo, ¿por qué duermen? ¿Por qué han conducido su emoción por el camino equivocado? Ellos dejaron llevar su emoción por el camino de la tristeza y se durmieron. Levántense, que les dice, oren, oren, para que no caigan en tentación. Otro ejemplo, Efesios 4. Vamos a ir a Efesios 4. Espero que no estés ya durmiéndote o estés en otra cosa, porque no nos estamos moviendo, no estamos, bueno, ustedes en su casa pueden moverse, levantarse, tomar su refresco, comer sus papas fritas, lo que sea, pero yo aquí estoy preso, y entonces espero que no estés tú durmiéndote en tu casa. Estamos compartiendo la palabra del Señor, te amamos, te extrañamos sobre medida, no sé cómo expresar lo que sentimos, esta distancia. Qué difícil una iglesia con distancia, pero Dios primero nos sacó a las calles, ahora Dios nos ha metido a las casas para que oremos. En Efesios 4, del versículo 26 al versículo 27, dice así: enójense. No está diciendo, no pueden enojarse, ustedes son espirituales, ¿cómo pues se van a enojar? No, enójense, pero no pequen. No guarden su enojo hasta que se vuelva amargura. Vayan y perdonen, vayan y bendigan. Pero enójense, está bien que se enojen.
¿Por qué no me has hecho esto? ¿Por qué no me has ayudado cuando yo necesitaba? Estoy enojado, pero te perdono. Ese es el camino. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no dejes que pase el día, porque cuando nosotros no tenemos inteligencia emocional y no sabemos manejar nuestras emociones, dejamos pasar, nos guardamos y nos guardamos y nos enojamos y nos enojamos, y esto produce una raíz de amargura. Entonces, él no solamente tenía la inteligencia natural, él tenía la inteligencia emocional y él tenía la inteligencia espiritual. Hay inteligencia natural, hay inteligencia emocional, hay inteligencia espiritual. Cristo usaba el 100% de su inteligencia natural, nosotros usamos 3, 5%. Usaba el 100% de su inteligencia emocional y usaba el 100% de su inteligencia espiritual, un hombre admirable. Tenía sabiduría y sabía cómo administrar la sabiduría. Si tú quieres mejorar tu inteligencia en el lugar de trabajo, en el lugar de tu estudio, si tú oras a Dios, Dios puede aumentarte y darte inteligencia en el lugar de tu trabajo. Yo conozco hombres de Dios que Dios les ha dado inteligencia como ningún otro en los lugares de trabajo. Inclusive conozco hombres de Dios que Dios les ha dado inteligencia en el lugar de trabajo. Han dejado de andar en los caminos del Señor, pero seguían con la inteligencia que Dios les había dado. Dios puede darte inteligencia. Si quieres mejorar tu inteligencia, mejorar tu memoria, debes limpiar tu mente. ¿Cómo se limpia la mente? Leyendo la palabra, meditando en la palabra, pensando en la palabra. Cada vez que un pensamiento que no es de Dios venga a tu mente, debe estar la palabra a tu mente. Eso va a limpiar tu mente y te va a hacer más inteligente que aún que los viejos. Quiero leer un ejemplo de la sabiduría espiritual de Cristo en el libro de Juan, en el capítulo 3, del 1 al 16, vamos a leer un poco largo, perdón, pero esta es la sabiduría espiritual de Cristo. Juan 3, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Quiero hacer un pequeño alto. Es muy importante, si lees el versículo anterior, en el capítulo anterior, dice que él conocía a todos los hombres. Inmediatamente dice, había un hombre que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Él era el hombre más distinguido entre los judíos en aquel momento. Había dos grandes hombres en las épocas de Cristo, Gamaliel y Nicodemo. Nicodemo era uno de ellos. Nicodemo era un hombre muy letrado, muy inteligente, muy letrado en la escritura. Y Gamaliel estaba en un problema muy serio. Jesús hacía las señales, como él lo reconoce, que solamente el Mesías podía hacer. Y este era un problema muy serio para él. Porque él hacía las señales del Mesías, pero él no caía en la descripción judía del Mesías. El problema era que las tradiciones para ellos equivalían a la escritura. Y entonces, ¿cómo es posible que un hombre haga las señales, pero no sea como la tradición describe al Mesías? La tradición lo describía como un hombre rico, varias cosas extrañas tenían ellos sobre el Mesías. Así que él estaba en un conflicto porque veía que las escrituras decían que era el Mesías y todo lo que hacía, pero al mismo tiempo veía que su tradición contradecía a cómo Cristo vivía. Entonces, era un problema para él, él estaba en un problema serísimo, era un problema espiritual muy serio y no sabía cómo solucionarlo. Así que va de noche para hablar con el Cristo, con el Mesías, para hablar con el Rabí, el ungido de Dios.
para poder conversar en paz, va de noche. Vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Mira, ¿por qué sabía que había venido como maestro? No porque enseñaba, sino porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Reconocía que las señales eran del Mesías, pero al mismo tiempo no podía creer que el Mesías sea pobre, porque la tradición decía que el Mesías no podía ser pobre, porque tenía que ser rico, ostentoso, tenía que ser un gobernador, tenía que ser un guerrero que iba a liberarlos de la opresión romana. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, y Jesús lo mira y mira su conflicto espiritual. Esta es la inteligencia espiritual de Cristo. ¿Has visto a Cristo hablar de la misma manera con diferentes personas? Nunca. Él hablaba según la persona, conforme a su necesidad espiritual. Esta era la inteligencia espiritual de Cristo. Y le digo inmediatamente el problema: Nicodemo, tu problema es que no has nacido de nuevo. Y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este era el problema de Nicodemo, no podía ver en realidad el reino. Y le dice Nicodemo: ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no nace del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne. Nicodemo estaba hablando con su intelecto natural, porque él no tenía sabiduría espiritual. Si él hubiera tenido sabiduría espiritual, hubiera discernido inmediatamente que Jesús era el Cristo. Él tenía el conocimiento natural de las Escrituras. Pero Jesús estaba hablando de la inteligencia espiritual y le dice: si no nace del lado del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije es necesario de hacer de nuevo. Y le empieza a hablar del Espíritu, que ellos entendían el Espíritu, ellos sabían la existencia del Espíritu. Le dice el viento, el rúa, usa la palabra rúa, que quiere decir espíritu también. Sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido en el Espíritu. Le dice: ni siquiera eres un bebé en el Espíritu, porque el bebé ni entiende de dónde viene el viento, ni entiende a dónde va. Entonces Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse eso? Y Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Mira lo que le está diciendo. El maestro, uno de los maestros más altos de Israel, no tiene inteligencia espiritual, tiene inteligencia natural. No entiende el mundo espiritual. Le hablo de cosas que para Cristo eran de la tierra, pero eran para nosotros elevadamente espirituales. Y él no podía entender porque él tenía una inteligencia natural solamente. Y le dice Jesús: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no reciben nuestro testimonio. Claro, ustedes saben natural, no saben espiritual. Lo que sabemos, yo sé espiritual, por eso hablo espiritual. Ustedes saben natural, por eso hablan natural. Si les he dicho cosas terrenales, imagínense que para Cristo esa era cosa terrenal y para nosotros es la cosa más espiritual, más alta. No creen. ¿Cómo creerán si les diréis cosas celestiales? Ahora mira lo que le dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esta es la inteligencia espiritual, el vivir en la vida del Espíritu, el vivir en la vida celestial. La inteligencia natural te va a servir para usar las cosas naturales. La inteligencia emocional te va a servir para vivir en paz, pero la inteligencia espiritual te va a ayudar para andar en la vida celestial, en la vida del cielo, atraer la vida del cielo aquí.
Mira, esta es la inteligencia espiritual. Necesitamos sabiduría desesperadamente para administrar el propósito, pero necesitamos la sabiduría espiritual que nos va a ayudar a vivir una vida agradable delante de Dios, administrando la sabiduría. Y mira lo que Jesús continúa diciendo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga, y habla del Zoe, tenga la vida de Dios. Está diciendo, si no ves esto, Nicodemo, no puedes tener la vida de Dios. Solo la inteligencia espiritual puede tener la vida de Dios. Ahora, le dice algo tremendo. El judío no podía pensar en un Dios de amor. Pensaba en un Dios de justicia, pensaba en un Dios de ley, pensaba en un Dios de reglas, pensaba en un Dios de ordenanzas, pero no podía pensar en un Dios de amor. Y le dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Le habló de algo impensable para el judío. La inteligencia espiritual nos permite entender, vivir el amor de Dios. Amados hermanos, qué triste no poder abrazar. Qué hermoso podernos comunicar. Necesitamos sabiduría con desesperación. Necesitas paz también. El Espíritu Santo está descendiendo y está trayendo paz. Necesitamos inteligencia para administrar la sabiduría, para poder así añadir a nuestra fe virtud, que es la sabiduría de Dios. Amados hermanos, espero que Dios los guarde, les bendiga en todo lo que hagan, que Dios sea con ustedes en todo lo que hagan. Oro para que la bendición de Dios sea sobre ustedes. Señor, bendice los hermanos, bendice la iglesia, bendice la nación. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Señor les bendiga y les dé paz en todas las cosas. Amados hermanos, la pastora Silvia quiere hablar con ustedes un poquito. Dios les bendiga. Nos vemos en algunos días. Buen día a todos. Qué lindo poder hablarles. Estamos extrañándoles mucho. Y como decía el pastor, yo estaba lagrimeando ahí cuando decía, queremos abrazarles, pero vamos a esperar el tiempo de Dios y nos vamos a sujetar a su voluntad. Amén. Déles la gloria, déles el poder, déles el reino. Y yo estaba pensando mucho en la gracia de Dios, porque hemos oído esto, hemos oído que en el retiro hemos hablado de la gracia y meses antes y en las prédicas del retiro otra vez. Entonces, este es el tiempo de que nos agarremos de la gracia de nuestro Señor, ¿no? Nos agarramos de la gracia de nuestro Señor y pensando eso, quiero leerles a ustedes 2 Corintios 12. 2 Corintios 12 dice, hablando Pablo, ¿no?, de las revelaciones, dice, 3 veces he rogado al Señor que quite de mí ese aguijón, ¿no? Y el Señor, desde el 9, y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y estaba viendo de la NTV, de la otra traducción, dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en las debilidades. O sea, vamos a apoyarnos, vamos a agarrarnos de su gracia todo este tiempo y siempre. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, estamos viviendo eso, en necesidades, en persecuciones, en angustias, estamos viviendo eso. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Nos agarramos de la gracia del Señor
Y en el versículo 10 dice, por lo cual, aquí dice, es por eso que me deleito en mis debilidades. Aquí dice, me gozo, ¿no? Porque ahora se va a manifestar la gracia de Dios, la misericordia de Dios se va a manifestar, ¿no es cierto? Esta es una oportunidad para ver el poder del Señor. Entonces nos agarramos de la gracia del Señor, amén. Nos agarramos de la gracia. Basta, es suficiente su gracia es suficiente para este tiempo. Y quiero compartirles Mateo 6, los últimos versículos de la oración que el Señor nos ha guiado a hacer, nos ha enseñado a hacer. Y Milo decía el otro domingo, decía el Señor, los discípulos me han dicho, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a predicar. No, le dijeron, enséñanos a orar. Y es tan hermosa la oración. Y el versículo 13 del capítulo 6 en Mateo dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por todos los siglos, ¿no? Y qué hermoso esto. Líbranos del mal, es lo que estamos orando ahora, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y podía decir muchas cosas aquí el Señor, pero ha dicho el reino, el poder y la gloria. Y estaba meditando sobre eso. Y el reino es el dominio, el reino es la autoridad, el reino es el gobierno de nuestro Señor. Él es soberano para hacer todo lo que quiere, amén. Él es soberano para hacer todo lo que quiere. Él gobierna. Su trono está establecido desde la eternidad hasta la eternidad. Él es rey por siempre. Él es Dios. Eso está diciendo, tuyo es el reino, Señor. Líbranos del mal porque tuyo es el reino. Tú haces lo que quieres en los cielos y en la tierra. Tú eres el creador del universo. Tú sustentas todas las cosas con la palabra de tu poder. Él es el rey. Él es el rey. Él está vestido de magnificencia. Él está vestido de luz, así dice la palabra. Él reina sobre todos. Y el Salmo dice, digan entre las naciones, Jehová reina. Y esta es la hora de otra vez decir entre las naciones, Jehová reina. Su trono es de siglo en siglo, por los siglos de los siglos. Es para siempre. Después dice, suyo es el poder. Tuyo es el poder, tú haces lo que quieres, Señor. No hay nada imposible para ti. Dios le dice a Jeremías, ¿habrá algo difícil para mí? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, dice también en los evangelios. De Él es el poder, Él es omnipotente, Él puede hacer todas las cosas. Él puede hacer todo es posible en Dios. Y todo es posible al que cree, amén. La gracia también se manifiesta por medio de la fe. En Romanos 5 dice, justificados por la fe tenemos paz con Dios. Y dice, y recibimos la gracia por medio de la fe. Amén. Qué hermoso. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. De Él es la gloria, de Él es toda la adoración, de Él es toda la honra, toda la alabanza. Amén. De Él es todo el incienso, toda vida rendida es de Él es toda la gloria. Gloria a Dios. Entonces, oremos siempre esto y reconozcamos al decir, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Nos rendimos a Él, invocamos su nombre. Estaba leyendo Joel el otro día y después de la profecía de decir... ¿no? En los postreros días derramaré mi espíritu, todo eso dice, después de esos versículos, y les dice, el que invocare el nombre del Señor será salvo, amén, el que invocare el nombre del Señor será salvo, y la profecía del otro domingo decía, invoca el nombre del Señor. Entonces invocamos el nombre del Señor juntos sobre nuestras familias, sobre las naciones, amén, sobre nuestras vidas. Invocamos, el Señor está con nosotros, confiamos en Él. Lean Salmos, dice, el que confía en Él no será avergonzado, el que espera en Él no será confundido. Confiamos en Él, invocamos su nombre. Y qué hermosa la prédica hoy día, y el pastor decía, ¿no? Sobre
velar y orar, ¿no? Tanto, ha hablado hermoso sobre la sabiduría, la inteligencia, pero me ha gustado mucho cuando ha tocado sobre velar y orar y cómo poner nuestro espíritu sobre nuestra alma, sobre nuestras emociones. Hay emociones, pero gobernamos con oración, con el velar en este tiempo. Les amamos, los extrañamos, comuníquense por WhatsApp, oren por WhatsApp, oren por sus teléfonos, comuníquense siempre, eso podemos hacer, esto es una bendición del Señor. Les amamos, los extrañamos. Abrazos a todos. Dios les bendiga, Dios les guarde.